Nehemías capítulo 1, versículo 11, ahí encontramos cuál es la petición que este hombre le hace a Dios. Él dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, ¿qué cosa? Buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías le pide a Dios dos cosas en esta oración. Hay una oración más extensa que arranca en el versículo 4, creo que es, pero yo me quiero quedar con lo que Nehemías le pide finalizando el capítulo 1. Nehemías le pide a Dios dos cosas. Número 1, concede ahora buen éxito a tu siervo. Está hablando de él. Dios mío, concédeme a mí buen éxito. Y en segundo lugar dice: y dale gracia delante de aquel varón. Es decir, está pidiendo Nehemías que Dios le dé gracia delante del rey. Él servía al rey. Él estaba en el palacio del rey de Persia. Estaba ahí trabajando como copero del rey del imperio persa. Entonces Nehemías, después de escuchar todo lo que estaba sucediendo con el pueblo, de ver que estaba en una situación horrible, terrible, Nehemías hace toda una oración en la que él se involucra y dice: Dios, perdonad nuestros pecados, porque todo lo que nos ha sucedido tiene que ver con esto. Hemos pecado, nos hemos olvidado de vos, nos hemos olvidado de tu palabra, y entonces ahora, Señor, yo te pido que por favor me des la oportunidad de poder volver a mi pueblo, a mi gente, a reconstruir la ciudad. La ciudad estaba sin muros y sin puertas. Recuerden lo que vimos la semana pasada: sin muros y sin puertas. Entonces Nehemías termina la oración del capítulo 1 y le dice a Dios: Señor, concédeme buen éxito en esto que quiero emprender, concédeme buen éxito y dame gracia delante de aquel varón, delante del rey. El rey, por ende, no era solamente el rey, sino que además, si él trabajaba para este rey, el rey, ¿qué era de Nehemías? Su jefe, su patrón, su empleador. ¿Sí? Ahora, gracia, según la Biblia, es el favor activo de Dios hacia la vida de una persona o pueblo. Gracia es el favor activo de Dios hacia la vida de una persona o pueblo. Lo vimos recién, en medio de una situación desastrosa, alguien obró en fe y Dios derramó gracia sobre esa persona. Lo cubrió, lo libró de un problema mayúsculo. ¿Sí? Entonces Nehemías lo que le está pidiendo a Dios en oración es: Dios, favoreceme delante del rey a quien sirvo. Dame favor delante de este hombre a quien yo sirvo. Y cuando vos y yo oramos de esa manera, lo que sucede es que el favor empieza a tener muestras visibles de que Dios está obrando. Cada vez que vos y yo oramos y decimos: Señor, dame favor, dame gracia delante de alguien, lo que ocurre es que Dios empieza a mostrarse y vos lo ves, porque la persona por la que estás orando empieza a tener actitudes para con vos que no tuvo nunca antes. Y entonces a vos, que sos entendido en los tiempos y en los momentos y en las cosas espirituales, te das cuenta de que Dios está obrando allí. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir en la vida de Nehemías. El favor de Dios empezará a tener manifestaciones visibles mediante actos concretos. Cuando vos empieces a entender esto de orar y pedirle a Dios: Señor, dame gracia, dame favor delante de alguien, lo que va a ocurrir si vos te mantenés orando en esa dirección y esperando en Dios es que vas a empezar que esa persona empiece a tener actitudes con vos que nunca imaginaste que podían ocurrir. ¿Sí? De repente te tocó un patrón que es la piel de Judas. Es un insulto, ¿no? Terrible. Y de repente la persona empieza a tener otro tipo de actitudes y vos decís: mirá, ¿qué pasa? Que el favor de Dios está obrando para que tu vida sea bendecida. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la semana anterior vimos que la condición del pueblo era pésima. El pueblo estaba, dice
el texto, en gran mal y afrenta. Estaban muy mal y en una condición vergonzosa. Entonces Nehemías siente la carga en su interior, después que escucha cómo estaba el pueblo, siente la carga en su interior de empezar a hacer algo por esa gente. ¿Sí? No lo llamó Dios, no hubo una palabra profética, no vino ningún pastor o profeta o líder o evangelista o quien sea a decirle Dios dice que te va a usar. Simplemente él se involucró. ¿Qué cosa? Se involucró. ¿Por qué? Porque vio una necesidad en su gente. Y entonces el tipo se dispuso a moverse. Ahora, ¿dónde estaba Nehemías cuando él se entera de la condición del pueblo? En el palacio del rey, oficiando de copero. Y el copero no era solamente aquel que llevaba la copa con el vino, sino que además era el que antes de que probara el vino el rey, tenía que probarlo. Si estaba envenenado, ¿quién moría? El copero, pero el rey seguía vivo. Y además tenía que probar la comida también. El copero no solamente probaba el vino, sino que además probaba la comida. Y si la comida estaba envenenada, porque alguno quería matar al rey, el que moría era el que probaba el vino o la comida. Ese era el trabajo de Nehemías. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero hablarles en esta mañana de cuatro valores que encontramos en la vida de Nehemías y que le permitieron a él tener buen éxito, favor de Dios delante del rey en este caso, y que nos van a permitir a nosotros, si los aplicamos como corresponde, si nos ajustamos a ellos, poder tener este 2026 un año de buen éxito. Yo lo quiero para mi vida. Si vos no lo querés, dámelo a mí, que yo sí lo quiero. Y yo quiero que vos lo quieras. Porque si todos lo queremos y Dios lo quiere, entonces vamos a tener un lindo año espectacular. Un 2026 lleno del favor de Dios. ¿Sí? Amén. El primer valor que yo quiero que veamos en la vida de Nehemías, que lo llevemos a nuestra vida también, lo podamos aplicar, es el valor de las disciplinas espirituales. Mirá lo que dice Nehemías 1:1. Nehemías capítulo 1, versículo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Sí? Capital del reino. ¿Mes? ¿Qué mes menciona ahí? Mes de Quisleu. Quisleu significa plenitud o confianza. Plenitud o confianza. Eso significa Quisleu. Y según nuestro calendario, estamos hablando de los meses entre noviembre y diciembre, para que ustedes se ubiquen. O sea, cuando Nehemías empieza a tener carga por lo que le estaba ocurriendo a su gente, a su pueblo, empieza a suceder ¿en qué mes? Quisleu. Vamos a juntarnos a la Biblia porque si no nos van a tirar piedras. En el mes de Quisleu, en el año 20, dice, yo estaba todavía en la capital del reino, en Susa, capital del imperio persa, estaba ahí sirviendo al rey, era el copero, en el mes de Quisleu. Presten atención a esto porque es un dato muy importante. Vamos a Nehemías capítulo 2, versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo serví al rey. ¿Qué mes menciona acá? Nisán. Mes de Nisán. ¿Cuándo empezó? ¿Mes de quién? Quisleu. ¿Sí? Noviembre, diciembre. Mes de Nisán, estamos hablando de entre marzo y abril. Nisán significa brote o retoño. Es decir, quiero que me sigan a lo que quiero transmitirles en esta mañana. El valor de las disciplinas espirituales.
Durante 4 meses, desde noviembre y diciembre hasta marzo, abril, durante 4 meses, Nehemías estuvo regando con oración, e imagino que también con ayuno, el trono de Dios, implorando, suplicándole a Dios que la gracia, que su gracia tocara el corazón del rey a quien él servía como copero. Durante 4 meses. ¿Cuántos meses? 4 horas, 4 días, 4 minutos. Yo oré 4 minutos y Dios no responde. 4 meses. Desde noviembre que Nehemías se enteró que el pueblo estaba mal, que la situación era terrible, empezó a clamar a Dios, empezó a ayunar, a buscar a Dios de una manera distinta, y recién en el mes de marzo, abril, comienza a ver que hay un brote de algo, algo está ocurriendo. ¿Sí? Recién en ese mes comienza a ver algo de señal, algo de Dios. Algo estaba ocurriendo, algo Dios empezó a hacer durante ese mes de abril, marzo, abril, Nisan. Pero él empezó ¿cuándo? Kisleu. Van a aprenderse los nombres. Kisleu. Ahora vamos a poner, a partir de este año vamos a empezar a hacer los almanaques, los vamos a hacer con el... le vamos a poner los nombres en hebreo. Kisleu. Cuando alguien te pregunte, no sé, estamos en Kisleu. No hinches más. Ahora fíjense, durante 4 meses este hombre estuvo orando. Por ahí le mandaba algún ayuno. No digo que estuvo los 4 meses ayunando, pero sí que el ayuno fue parte de su rutina devocional, de su búsqueda espiritual durante ese tiempo. ¿Sí? Mientras Nehemías, mientras tanto, ¿qué hacía Nehemías? Mientras oraba, mientras le mandaba algún ayuno por ahí, se mantenía sirviendo al rey. Mientras oraba, Señor, dame gracia delante de aquel varón a quien yo sirvo, presta atención a esto. Mientras por ahí le mandaba algún ayuno, Señor, una semana de ayuno, una semana de ayuno sería morir, partir al cielo, ¿no? Porque desayuno sí, amén. ¿Con qué? Ahora, Nehemías, mientras oraba y ayunaba durante esos 4 meses, se mantuvo sirviendo fielmente ¿a quién? Al rey. Clamor, ayuno y servicio. Esa es la fórmula que vos y yo tenemos que tener en mente para este año. Clamor, ayuno y servicio producen gracia sobrenatural que trae y desata el favor de Dios sobre nuestra vida. Clamor, ayuno y servicio. ¿Qué cosa? Clamor, ayuno y servicio. Servicio, clamor, ayuno y servicio. 3 cosas que necesitamos en este año meternos dentro nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque esas 3 cosas producen, desatan el favor de Dios sobre nuestra vida. Y Nehemías parece que lo entendió de esa manera. Mirá lo que dice el versículo 4, Nehemías 1. Dice, cuando oí cómo estaba el pueblo, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Como punto de partida, la oración y el ayuno están perfectas. Lo tenemos que hacer. Tenemos que orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar y orar y orar hasta que empecemos a ver los primeros brotes. Dios está haciendo algo. Orar, ayunar y mantenernos sirviendo al Rey. Amén. Orar, ayunar y mantenernos sirviendo al Rey.
porque eso va a desatar gracia sobrenatural sobre nuestras vidas. Todo buen éxito público se construye primero en lo secreto. No hay manera de que podamos obtener recompensas públicas sin antes haber sostenido nuestra comunión con el Señor. Y parece que Nehemías lo sabía bien. Si yo quiero que Dios me conceda buen éxito, tengo que mantenerme dependiendo de Él, buscarlo en oración, buscarlo con ayuno, buscarlo a Él, mantenerme en comunión con Él, ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Mateo capítulo 6 dice, Jesús habla y dice, y asegura, promete recompensas públicas para aquellos que abracen la oración y el ayuno en lo secreto. Cuando ayunes, no le andes diciendo a la gente, estoy ayunando, por eso estoy así medio, ¿no? Entonces tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Cuando ores, cerrá la puerta, entrá al aposento y disfrutá de la comunión con tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, recompensará en público. Entonces, Nehemías sabía, si yo me meto con Dios, si yo profundizo mi comunión con Dios este año, este tiempo, en algún momento voy a conmover el corazón de Dios. En algún momento voy a lograr que Dios se sienta atraído hacia mi vida. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se va entendiendo lo que digo? Entonces necesitamos este año darle valor a las disciplinas espirituales. Este año vos tenés que fortalecer tus disciplinas espirituales más que nunca. Vos tenés que este año, si orabas 5 minutos, que no es nada, 5 minutos, pongo un ejemplo, vos este año tenés que lograr orar 20. Si leías la palabra, un versiculito y salías corriendo a hacer las cosas, leete un capítulo este año. Pero lee de verdad. Porque la iglesia se nutre de cada uno de los miembros que la conforman. Y si los miembros que la conforman no están bien alimentados, entonces se transforma en un cuerpo débil. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar este año, tenemos que darle valor a las disciplinas espirituales. El libro de Nehemías registra 14 oraciones que hizo este hombre. Son las más importantes, las que Dios quiso dejar registradas. Pero él estuvo desde que comenzó Kisleu hasta el mes de Nisan. 4 meses estuvo, Señor, acordate, Señor, acordate, Señor, acordate, Señor, acordate, Señor, acordate, Señor, acordate. Es verdad, pecamos, Señor, perdonadnos, pero dame buen éxito este tiempo. 14 oraciones. Entonces no tiene que sorprendernos que los muros se hayan reconstruido en tan solo 52 días. ¿Por qué hay cosas que en nuestra vida demoran tanto? ¿Por qué muchas veces a la iglesia le cuesta crecer tanto? ¿Por qué cuando nos programamos o nos proyectamos como algo, con objetivos, ¿por qué demoran tanto en cumplirse los objetivos? Tenemos que prestar atención a eso. 52 días fueron suficientes para que Dios permitiera que los muros de Jerusalén volvieran a ser reconstruidos. 52 días, un mes, casi 2. ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a la oración en estos 11 días? A la lectura de la palabra. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Bueno, el valor que Nehemías le dio a la oración, el valor que Nehemías le dio al ayuno, al servicio, permitieron que él fuera usado por Dios y en 52 días se terminara la vergüenza de todo un pueblo. La realidad nos enseña que cuando oramos, lo que hacemos es crear dependencia de Dios. Cada vez que vos orás y te mantenés en oración, lo que le estás diciendo a Dios, Dios, yo quiero depender de vos. Creás dependencia de Dios y entonces la gracia de Dios empieza a hacerlo todo posible.
La realidad indica que aunque el 100% de los cristianos creen en el poder de la oración, son muchísimos los que sin embargo no practican la oración. Y por tal razón es que no hay recompensas públicas, palpables, medibles. ¿Cuántos de los que están acá creen en el poder de la oración? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Están todos equivocados. La oración no tiene poder. El que tiene poder es aquel a quien oramos. La oración no tiene poder. La oración es la forma que Dios me permite conectarme con Él. Pero el que tiene poder es aquel que escucha mi oración. Por eso es importante que yo ore. Por eso Dios está esperando el día que entendamos lo que Dios puede desatar por medio de la oración. No vamos a parar de orar. Pero el gran problema es que la mayoría adoptó la oración como el método para pedirle cosas a Dios. Dios, dame esto. Dios, dame aquello. Dios, dame esto otro. Y cuando se le terminó la lista de peticiones no saben ni qué ni cómo orar. ¿Y ahora qué le pido a Dios? ¿Qué oro? ¿Cuántos esta semana llevaron un minuto de oración por la gente que está perdiendo todo allá en la zona andina? Un minuto. No te digo una hora. Señor, tener misericordia. Eso es orar. No es pedirle, Señor, dame esto, dame aquello, necesito esto. No. Señor, la están pasando mal. Tener misericordia a esa gente. Trae la lluvia, vos que sos el Dios del clima. Señor, mandá lluvia abundante para aquella zona. Porque la gente que está trabajando ya no da más, Señor. Tené misericordia de esa gente también. Pero la oración no tiene poder. El que tiene poder es aquel que escucha mi oración. Por eso Dios nos pide, oren sin cesar. Oren sin cesar. No dejen de orar. Entonces, cuando le pedimos a Dios solamente por nosotros, lo que estamos buscando son las añadiduras, no el reino. ¿Y sabés qué? Una de las cosas que conmovió el corazón de Dios, y estoy seguro respecto de la oración de Nehemías, es que él no pensaba en él. Nehemías estaba muy cómodo en el palacio del rey. Estaba bien económicamente, bien emocionalmente, bien espiritualmente, pero la carga estaba con el pueblo. Y entonces cuando Nehemías se involucra, dice Dios, le voy a dar gracia porque está pensando en los demás más que en sí mismo. Este es un año para que empecemos a pensar más en los que están afuera que en nosotros mismos. Amén. Todo movimiento milagroso de parte de Dios está precedido a un movimiento de profunda y genuina oración de parte de su pueblo. Por eso estamos comenzando todos los domingos, desde que arrancó el año, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque si queremos que Dios este año mueva su mano, necesitamos entender que Dios va a usar nuestra oración para moverse. Amén. El secreto de Nehemías era que oraba, ayunaba. Tomate una semanita y decir, esta semana me voy a tomar 3 días para ayunar. Lunes, miércoles y viernes. Pero si no lo dicen en la iglesia, no, porque si no voy a estar solo. Y sí, de eso se trata. ¿Y sabés cómo va a cambiar radicalmente un montón de cosas en tu vida? Hay muchas cosas que van a empezar a cambiar cuando empecemos a practicar y a darle valor a las disciplinas espirituales. Amén. Ayuno de teléfono, celular. Ayuno de televisión. ¿Y si me pierdo el último capítulo de la novela? ¿Y si me pierdo lo último de los chimentos? ¿Y si me pierdo? Hacer ayuno. Eso que vos crees que no podés controlar, que no podés dominar, empezá a ayunar de eso. Y empezá a buscar más a Dios, más la palabra. El ayuno no es solamente abstención de comida, porque lo que le duele al cuerpo es la abstención de comida, no.
Encima, mirá lo que hizo mi Señor, un guiso. 400 grados de calor y un guiso. No importa, que lo guarde hasta el fin de semana. Pero Nehemías entendía, si yo quiero ver la mano de Dios en lo que voy a hacer en este tiempo, tengo que poner a Dios en primer lugar en todo. Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que ordenarle a mi carne que se sujete al Espíritu de Dios. El buen éxito de Nehemías estaba sustentado en lo que hacía en el secreto, en la presencia de Dios. La oración permanente y perseverante crea dependencia de Dios. La oración no es un ritual cristiano evangélico. Hoy tengo que orar. Porque nos duele tener que orar. ¿Sí o no? Otra vez tengo que orar porque si no el domingo van a preguntar quién oró y yo no quiero mentir, Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a orar. 5 minutos. Señor, bendecime. Sí, bendecime. Mírate. Ah, sí. Oh, bueno. Después seguimos, pero y lo dejas colgado al Señor ahí. ¿Por qué razón? Porque hemos visto la oración como algo mecánico y no como una relación. Vos cuando querés conocer a una persona lo que haces es pasar tiempo con esa persona, ¿sí o no? Entonces vas descubriendo cómo piensa, vas descubriendo sus intereses. Con Dios es exactamente lo mismo. Pero para eso necesitamos darle valor a las disciplinas espirituales. ¿Amén? Necesitamos erradicar de nuestra vida por completo toda autosuficiencia. El creer que podemos sin necesidad de orar. El creer que podemos sin necesidad de leer la palabra, sin necesidad de congregarnos. Hay que romper y cortar en el nombre de Jesús con toda autosuficiencia. ¿Amén? Porque la autosuficiencia es correr a Dios y decirle, Dios, yo solo puedo, no te necesito. Decí conmigo, Señor, quita de mí toda autosuficiencia. Elimina de mi vida toda autosuficiencia y enséñame a vivir en total dependencia de tu presencia. Amén. Si vos querés que en este 2026 Dios te dé gracia, te dé buen éxito, tenés que darle valor a las disciplinas espirituales. Entre otras, la oración y el ayuno. Amén. En segundo lugar, tenemos que darle valor a lo poco. ¿A qué cosa? A lo poco. El valor de lo poco. Mirá lo que dice Nehemías 1, 2. La segunda parte del versículo 2 y 3. Dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, ¿qué cosa? El remanente. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La expresión remanente significa lo poco que queda, los pocos que quedan. Lo poco que queda barra los pocos que quedan. Eso significa la expresión remanente. Nehemías venía de enterarse que quedaba un remanente, un puñado de judíos que habían podido escapar de la cautividad. Cuando él pregunta, le dice, hay un remanente, hay un puñado de judíos que escaparon. ¿Sí? Y había miles antes, pero ahora quedó un remanente. Y a partir de ese remanente, Nehemías habría de comenzar a darle forma a la reconstrucción de la ciudad y de los muros. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿cuánto valor le das a lo poco que puedas tener en este momento? ¿Cuánto valor le das a lo poco que puedas tener en este momento? Tengo poca plata. Siempre pensamos en la plata, ¿no?
tengo poco. ¿Cuánto valor le das a lo poco que podés tener? En dinero, en recursos en general. ¿Cuánto valor le das? Porque Dios le habla a Nehemías y le empieza a mostrar una serie de cosas. Nehemías ve que con ese remanente, con ese puñado de personas que quedaban, era más que suficiente para empezar la reconstrucción de la ciudad y de los muros. ¿Cuánto valor le das a lo poco que puedas tener hoy? ¿Cuánto lo valoras? ¿Sabías que a Dios también le importa y mucho lo poco que queda, aunque pueda ser poco? ¿Sabías eso? ¿Cuántos de ustedes, no me respondan, piensen, hagan este ejercicio, activen el GPS mental y piensen, ¿cuántos de ustedes tienen desparramado dinero a lo ancho y a lo largo de todo el territorio de su hogar? 100 pesos por allá tirado, 500 por allá tirado, otro tanto por acá. Y después decimos, no tengo plata. ¿Cuánto valor le das a lo poco? Cuando el Señor realiza el milagro de la multiplicación de los 5 panes, ¿cuántos panes? Y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Él sabía que el milagro había sido tan grande, Jesús sabía que el milagro había sido tan grande, pero tan grande, que después de que todos comieron y se saciaron, le dijo a los discípulos, ahora vayan y recojan lo que sobró. Es que sobró poco, Señor, no importa. Vayan a recoger lo que sobró. ¿Por qué? Porque para mí es importante que lo poco que sobró no se desperdicie. No se desperdicia nada. Mirá cuánto le importó al Señor lo poco que terminó condenando al siervo inútil que tenía un talento a las tinieblas de afuera, donde el lloro, dice la Biblia, y el crujir de dientes no se detiene. Un talento tenía, había otro que tenía 5, había otro que tenía 2, y había estaba este que tenía 1. Y este que tenía 1 terminó condenado. ¿Por qué razón? Porque no le dio valor a lo poco. ¡Ay, tengo poco! ¿Por qué aquel tiene 5? ¿Y por qué aquel tiene 2 y yo tengo 1? No, es poco. Seguí pensando que es poco y vas a tener cada vez menos. Seguí pensando que es poco lo que tenés y vas a tener cada vez menos. Porque con eso poco, Dios quiere seguir obrando. Porque con ese poco, con ese remanente que quedó, Dios puede empezar a reconstruir algo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Nehemías entendió que lo que queda, aunque sea o parezca demasiado poco, para Dios sigue siendo importante, porque a partir de ahí, de eso poco, Dios puede comenzar la reconstrucción de nuestra vida y la multiplicación esperada. Por eso yo quiero pedirte, no digas más que somos pocos, porque con pocos Dios puede generar la multiplicación por la que estamos orando. Lo poco que queda o los pocos que quedan y son fieles, Dios puede levantar un gran pueblo siempre y cuando el pueblo se despabile, se despierte y entienda el tiempo que estamos viviendo y se dé cuenta que este es el momento de acelerar, de darle para adelante y de creer que Dios nos puede dar buen éxito. Este es el tiempo. No podemos pensar solamente en nosotros. Ya Dios nos ha dado muestras de que a nosotros no nos va a hacer faltar nada. Yo no veo ninguno acá que esté mal. Y si estás mal es porque no te alineaste a la palabra de Dios. Lo dije el domingo pasado. Te irá bien, me irá bien y nos irá bien los que agarraron la palabra
y caminaron sobre esa palabra, vieron el favor de Dios. Este año la oración es: Dios mío, concédeme buen éxito. Ok, te dice Dios, dale valor a las disciplinas espirituales. Amá la palabra, amá la oración, buscame en ayuno, congregate, no dejes de congregar, servime. Dale valor a las disciplinas espirituales, dale valor a lo poco. Y entonces a través de eso que parece poco e insignificante, yo voy a traer multiplicación. Amén. Pero tenemos que tomarnos en serio esto. Porque si no nos sirve de nada que nos pasemos escuchando un mensaje tras mensaje y que los mensajes se pierdan, se diluyan en la nada. Vas a llegar al cielo y te vas a encontrar con que hubo un montón de cosas que nunca recibiste. ¿Por qué razón? Porque no tomaste en serio la palabra. La bendición en lo económico no va a venir este año a menos que entiendas que tenés que resolver tu situación con lo poco. ¿Qué vas a hacer con lo poco? ¿Lo vas a valorar? ¿Lo vas a cuidar? Lo poco que tienes, lo poco que vives malgastando a diario. Siempre me acuerdo de una persona y me acuerdo y la bendigo. Lo poco que tienes, lo poco que vives malgastando a diario, lo poco que no valoras, lo poco que ofrendas y diezmas a Dios, lo poco es el problema, no lo mucho. Tu problema y mi problema no es lo mucho, es lo poco. Lo poco. Ahí viene el gran problema, lo poco. Como es poco, mejor no lo doy. Como tengo poco, mejor no hago. Tengo poco tiempo, no puedo orar. El problema nuestro no es lo mucho, es lo poco. ¿Qué hacemos con lo poco? Como tengo poco, bajón. Tengo mucho, alegría, felicidad. Viene lo poco, no tengo ganas. No tengo ganas de servir a Dios, no tengo ganas de buscar a Dios, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar, mucho menos de ayunar. Nehemías utilizó lo poco para, a partir de eso poquito, empezar a reconstruir la identidad de todo un pueblo que estaba muy mal. Entonces, acá hay quizá un puñado de personas. Utilicemos lo que hay, lo poco que hay, para que a partir de esto Dios traiga, desate la multiplicación sobre nuestra vida. El problema matrimonial se va a resolver cuando dejemos de creer que lo poco no importa. El poco tiempo que hablas con tu cónyuge. Lo poco, no, poco tiempo. Lo poco que lo abrazás y lo mimás. Poco que lo abrazás y lo mimás. ¿Cuánto abrazás? No me respondas, no quiero mirar a nadie. ¿Cuánto tiempo abrazás a tu cónyuge? Lo mimás. ¿Cuánto? Es que tengo poco tiempo. Claro, ese es el problema. Por eso te digo, lo poco, el valor de lo poco. Como es poco el tiempo, como muchas veces estamos a las corridas, no nos detenemos. No nos detenemos y no nos damos cuenta que el tiempo corre. Y que lo que no aprendamos a cuidar hoy, a valorar hoy, mañana no lo vamos a valorar tampoco. Nehemías entendió el problema no es lo mucho, el problema es qué hacemos con lo poco. A partir de lo poco empezó a reconstruir. Lo poco que expresás afecto. Lo poco que expresás a tu esposo, esposa, afecto, y lo mucho que expresás enojo. Vieron que a veces el enojo aflora más rápido que el afecto. Yo sé que acá no pasa eso. En la otra iglesia, allá en la otra cuadra, sí. Cuando se recalientan, olvidate. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a meditar en el valor de lo poco. Tenemos que pensar y resolver qué vamos a hacer con lo poco que tenemos. Y Dios va a actuar luego. Amén.
También remanente hace referencia a ese grupo de personas, que siguen siendo fieles a Dios después de un juicio, después de una prueba o dificultad, porque antes también lo fueron. Es decir, remanente es lo poco que queda, los pocos que quedan, pero también la expresión remanente refiere a aquellas personas que se mantienen fieles después de una prueba. Por ejemplo, Noé y su familia. Todos murieron después del diluvio, excepto esa familia temerosa de Dios. El remanente que quedó fue Noé y su familia, 8 personas. Y a partir de esas 8 personas empezó nuevamente toda la historia. ¿Sí? Por ejemplo, Josué y Caleb, cuando fueron a reconocer la tierra y se encontraron con 10 espías incrédulos, solo 2 contra 10. Creyeron antes, siguieron creyendo después. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Dios le dice al profeta Elías dice, estaba triste, se había ido a esconder. ¿Por qué? Porque había escuchado que Jezabel lo quería reventar. Entonces se fue a esconder y le dice a Dios, solo yo he quedado. Solo yo como profeta he quedado acá, vivo. Y Dios le dice, no, Elías, estás equivocado. Yo me aseguré, me reservé un remanente que no dobló sus rodillas ante Baal. No estás solo. ¿Por qué? Porque Dios siempre se reserva para sí mismo un puñado de personas fieles con las que Él pueda darle continuidad a sus planes. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, tenemos que entender esto. Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En este tiempo todavía hay un remanente escogido por gracia, no por obras o méritos humanos, sino por gracia. Dios siempre se reserva un puñado de personas a las que Él salva por gracia. Y en este tiempo Él está preparando una iglesia para sí mismo, un remanente fiel, santo, sin manchas y sin qué. Ahí va. Sin manchas, están dormidos, me parece. Sin manchas y sin arrugas, Dios sigue preparando una iglesia. Se ha reservado Dios para este tiempo un remanente fiel. Yo espero que vos seas parte de ese remanente. Yo espero que vos te mantengas fiel después que la prueba vino, o haya venido, o venga. ¿Sí? Número 1, dijimos el valor de las disciplinas espirituales. Número 2, el valor de lo poco. El valor de lo poco. Número 3, el valor de la lealtad. Mirá lo que dice Nehemías 1:11. La última parte. Nehemías está terminando la oración y dice, porque yo servía de copero al rey. Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes, triste. ¿Cómo estaba Nehemías? ¿Cómo estaba? Triste en su presencia. El rey se dio cuenta que algo le estaba pasando. El texto dice, Nehemías estaba triste por la condición y la situación de su gente, de su pueblo. ¿Es lícito estar triste? Sí, claro que sí. Ahora, el asunto es, ¿qué hago yo con esa tristeza? No se distraigan, por favor. Mírenme a mí. Yo sé que soy medio... pero mírenme a mí. ¿Cómo estaba Nehemías? Triste. ¿Es lícito estar triste? Claro que sí. Cuando las cosas no van bien, es lógico y es normal y es lícito y es válido delante de Dios estar triste, estar bajoneado. Ahora, yo no le puedo dar más poder a la tristeza que a aquello que Dios quiere hacer conmigo. Nehemías utilizó la tristeza como el móvil para impulsarse a lo que Dios quería. Sin embargo,
Y a pesar de la tristeza y todo aquello que afligía el corazón de este hombre, ¿sabés qué hizo Nehemías? No abandonó su puesto. No abandonó su posición delante del rey. Nehemías estaba triste por lo que se acababa de enterar. Sin embargo, durante todo ese tiempo, mientras Dios iba obrando en el corazón de aquel por quien él estaba orando, Nehemías agarró y siguió todos los días yendo delante del rey con la copita y la comida a servirle fielmente. ¿Cómo estaba Nehemías? Triste. ¿Sabés dónde espera hallarte el rey más allá de tus conflictos y de tus problemas personales? ¿Sabés dónde espera hallarte? A diario espera hallarte en el palacio, sirviéndole fielmente. Nehemías estaba triste, estaba mal. ¿Se podría haber desentendido del todo? Sí. Pero él estaba ahí. Se involucró, fue metido. Y la tristeza no le impidió seguir sirviendo al rey. A veces nosotros permitimos que los problemas nos opriman tanto, que las circunstancias nos opriman tanto, que abandonamos todo lo que Dios nos ha encomendado, como si no importara. Tengo tal problema, entonces dejo de orar, dejo de ayunar, dejo de leer la palabra, dejo de congregar, dejo de servir, hasta que mi problema se resuelva. Y si tu problema no se resuelve en 40 años, ¿qué vas a hacer? ¿Quién nos dijo que nosotros podíamos abandonar la posición que se nos asignó por un problema? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo que estabas habilitado para abandonar tu puesto asignado previamente porque tenías problemas? Hoy no voy a la iglesia porque tengo problemas. ¿Quién te dijo que podías abandonar tu lugar en el palacio del rey? ¿Quién te dijo? ¿De dónde salió eso? No voy a servir a Dios porque tengo tristeza, tengo problemas. ¿Quién te dijo eso? ¿O vos te crees que los que estamos de este lado no tenemos problemas y cosas por resolver y situaciones difíciles? ¿Quién nos metió esa mentira en la cabeza? Yo veo a un tipo acá que estaba triste, que se podría haber quedado en la cómoda, sin embargo dijo, estoy mal por mi gente, está mal mi gente, mi pueblo, y decidió mantenerse fiel, sirviendo al rey, mientras esperaba que Dios hiciera la obra. Pero no tenemos licencia para abandonar nuestro puesto en el palacio. No tenemos permiso para abandonar nuestro puesto, nuestro lugar, aunque tengamos problemas y aunque el mundo se venga contra nosotros. No tenés licencia. No, me voy a tomar un tiempo. ¿Por qué tiempo? ¿Qué? ¿De dónde sacamos tantas babadas juntas? ¿Por qué no hacemos eso en la vida secular? Dicho sea de paso, no hay dos vidas, hay una sola vida. ¿Es Cristo en todo o no es nada? ¿Por qué no hacemos esto en el trabajo? Me voy a tomar un año. Estoy triste, estoy mal. Sin goce de sueldo. Y no me paguen porque estoy triste. Estoy bajón. ¿Por qué no lo haces afuera eso? No estoy mal. La verdad es que por este año no quiero que me paguen. ¿Por qué no lo hacemos afuera? Nehemías estaba triste. Sin embargo, todos los días se levantaba, iba y cumplía con su servicio delante del rey. Eso es lealtad. No te voy a abandonar aunque yo esté mal. No te voy a dejar solo o sola aunque yo esté mal. No te voy a dejar librado a la buena de Dios aunque yo la esté pasando mal.
Amén. Es el valor de la lealtad lo que va a producir este año buen éxito en nuestra vida. Versículo 2. Mirá lo que dice. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Sabes por qué tuvo temor Nehemías? Porque él sabía que delante del rey no podía estar triste, porque era una ofensa al rey. Era una ofensa. Ahora yo te pregunto, ¿vos crees que el verdadero rey no se ha percatado de tu situación? ¿Vos crees que el rey, verdaderamente el rey de reyes, no está al tanto de lo que estás viviendo? ¿Crees que él no sabe cómo y cuándo obrar? Lo que él quiere saber es si vos y yo somos capaces de seguir siendo fieles, venga lo que venga. Venga lo que venga. Dios quiere saber si este año él te va a poder encontrar ocupando tu lugar en el palacio. O si acaso vas a seguir permitiendo que el problema, lo que sea, te saque de tu lugar de asignación. Con tristeza y todo, con problemas y dificultades, con cosas por resolver, Nehemías no abandonó su posición. A veces por cuestiones que nos pasan, dejamos de lado lo que Dios nos ha confiado. Pero después le pedimos a Dios: Señor, promoveme, Señor, bendecime, Señor, dame éxito, dame buen éxito, dame gracia. ¿Y cómo está lo que Dios te encomendó? Tu lugar en el palacio, ¿te estás ocupando? ¿Estás ocupando tu puesto? Porque si no, no le pidas a Dios que Él te dé este año buen éxito. ¿Por qué Dios debiera darnos gracia y favor para nuestros asuntos cuando hemos abandonado nosotros los suyos? Nehemías permaneció sirviendo al rey en medio de los problemas que tenía, que enfrentaba. ¿Qué vas a hacer este año cuando vengan los problemas? ¿Qué vas a hacer este año cuando venga la dificultad, la prueba? Dios hoy nos está hablando. ¿Qué valor le vas a dar a la lealtad? Acá viene el cuarto valor que te quiero transmitir esta mañana. El valor, número 4, el valor de la coherencia. ¿El valor de qué? De la coherencia. Nehemías oraba a Dios: Señor, dame gracia delante del rey a quien sirvo. Y yo me imagino que detrás venía la voz de Dios en forma de respuesta y le decía: ok, ¿vos querés que yo te dé gracia delante de este hombre? Cumplí fielmente con tu responsabilidad, Nehemías. O sea que vos me querés usar a mí, te quiero usar a vos para que ese hombre pueda darte favor conforme a lo que querés realizar. Nehemías oraba todos los días durante 4 meses por lo menos, pidiéndole gracia, favor, buen éxito delante del rey, pero después iba y cumplía con sus responsabilidades, mientras esperaba que Dios le diera gracia delante del rey. ¿Oraba Nehemías? Sí. ¿Ayunaba? Sí. ¿Servía? Sí. ¿Cómo lo tenía que hacer? Con fidelidad. No es que iba y le llevaba la copa así toda sucia, porque sabía que le cortaban la cabeza. Él lo hacía con fidelidad, día a día, mientras esperaba que Dios obrara en el corazón de ese hombre. La verdadera espiritualidad es la que te empuja siempre a la responsabilidad. Si no hay responsabilidad, si no estás siendo responsable en el lugar donde Dios te ha puesto, familia, matrimonio, paternidad, maternidad, trabajo, escuela, iglesia, vecindario, amistades, etcétera, 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 entonces tu espiritualidad es una mentira, no sirve de nada. No sirve de nada que yo venga acá y ore por mi matrimonio y lo poco de tiempo que pueda tener no se lo dedique a mi esposo.
No sirve de nada, estoy siendo irresponsable, estoy siendo incoherente. No sirve de nada que yo ore por mi iglesia y pida, Señor, una multiplicación y que después cuando Dios me busque no me halle en el lugar donde yo tengo que estar. No sirve de nada, es una mentira ese tipo de espiritualidad. La verdadera espiritualidad me hace responsable. Y Dios trabaja con gente responsable. Amén. Lo que a muchos creyentes les falta es coherencia. ¿Qué es esto de la coherencia? Es hacer coincidir lo que digo con lo que hago. Si digo sí, ¿qué voy a hacer? Ni sé. Coherencia es que lo que digo está respaldado con lo que hago y ambas cosas dicen lo mismo. Coherencia. Coherencia. Quiero que me vaya bien, pero hago todo lo necesario para que me vaya mal. No funciona. Nehemías oraba por gracia delante de Dios, o gracia de Dios delante de su rey, delante de su empleador. Pero después el tipo iba el lunes a primera hora y cumplía con sus funciones. Estoy triste, rey, pero acá estoy. Tengo problemas, rey, pero acá estoy. No abandono mi puesto. ¿Sí? Después de orar, Nehemías le era fiel al rey. Iba y le servía como correspondía. Yo no sé por quién estás orando vos este tiempo. Espero que estés orando por alguien más que vos. Pero si vos querés hallar gracia delante de esa persona, fíjate de qué manera tenés que serle fiel y responsable. Yo te decía, tenemos unos vecinos que llegaron, no sé, hace medio año atrás, que por las tardes y por los mediodías, sobre todo en esta época de verano, se ha notado mucho que hay una nube que nos envuelve, que no es la nube de gloria. Yo no sé si. Y entonces nosotros estamos por ahí mirando las noticias y todo se nos ve doble, así, de momento así. Y hace un tiempo atrás empezamos a orar. Dijimos, no puede ser que al lado nuestro haya alguien que se drogue. No puede ser. Porque si al lado mío hay alguien que se drogue y yo no estoy haciendo nada, estoy recontra mal. Y empezamos a orar y decir, Señor, o te lo llevas de acá o se convierte en una de dos. Ya llevan, ayer después de un par de días, volvieron nuevamente. Y dijimos, no puede ser. ¿Saben qué hicimos esta semana? La semana pasada yo les dije, cuando empezamos a hablar de esto, que tenemos que empezar a hacernos cargo de ciertas cosas, ¿se acuerdan? Y yo les dije, les conté también este caso. ¿Saben lo que hicimos esta semana? El día sábado le digo a Paula, vamos a hacer algo. Vamos a hacer estratégico. Es una parejita con dos nenes. Un varoncito de ¿cuánto? ¿10 años? 9, 10 años. Y una nena de 1 año y pico. 1 año y moneda. ¿Saben lo que hicimos esta semana? Fuimos el día lunes. Le digo, vamos a desarrollar una estrategia. Porque yo lo había escuchado a este hombre, en una charla que habíamos tenido, así muy rapidita, que estaban con algunos problemas económicos y que probablemente por eso se fueran del lado, se fueran para otro lado. Entonces le digo a ellos, ¿sabes qué vamos a hacer? Nosotros les vamos a oficiar de Reyes Magos para sus hijos. Fuimos y les compramos 2 regalitos a los nenes. Entonces el día martes martes a la tarde, porque yo quiero sentarme con ellos y tener una charla mano a mano, sin apuro, sin relojes. Entonces fuimos el martes y le dijimos, vecinos, ¿cómo están? ¿Tienen un minuto? Sí, estamos justo limpiando la casa. Digo, perdón, nos tomamos el atrevimiento de comprarles unos regalitos a los nenes. Oh, vecino, dice, no hacía falta, qué sé yo, cuántas cosas más, no hacía falta. Pero ¿sabe qué? Nos dice el hombre. Ustedes llegaron del cielo, cayeron del cielo. Dice, ¿sabes por qué? Porque justamente como tenemos algunos problemas económicos, no sabíamos si le íbamos a regalar algo a los niños.
¿Sabe qué hicimos nosotros? Seguimos hablando y nos ganamos el derecho a ser escuchados por ellos. ¿Sabes qué le pasó al hombre? Cambió de trabajo hace unos días. La preocupación va cambiando, va desapareciendo. Entonces yo ahora estoy esperando, tenemos una chaca pendiente, una mateada pendiente a pesar del calor. Porque ¿sabes qué? Yo dije, no puede ser. Algo tengo que hacer yo con esta gente. Algo tenemos que hacer. Ahora cuando tengamos la charla, vamos a ir a fondo. Pero tenemos que empezar a tomar en las manos las posibilidades que tenemos de cambiarle la vida a otra gente. Con actos pequeños, chiquititos. Tenemos que dejar de pensar en nosotros. Ya Dios nos ha dado muestras de que Él nos va a bendecir y mucho a nosotros. Nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo. Tenemos que empezar a mirar al costado. Amén. Nehemías iba todos los días después de orar y se presentaba delante de Dios. ¿Dónde? Delante del rey, fielmente, cumplía con sus responsabilidades, era coherente. El problema de muchos cristianos es la incoherencia. Dicen una cosa el día domingo y en la semana no sostienen lo que dijeron el domingo. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Que la falta de coherencia es falta de integridad. Cuando vos te comprometés delante de Dios con algo y por alguna razón no cumplís, estás siendo falto de integridad, estás teniendo una falta de integridad. Cuando vos decís sí y después decís no, estás siendo incoherente. Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no, pero no solo en palabras, sino en hechos. Que tu sí sea sí, que salga de tu boca, que cuando vos digas sí, también tus actos digan sí. Y que cuando vos digas no, también tus actos digan no. Eso es coherencia. Si vos decís que vas a estar, ¿qué tenés que hacer? Me quedé sordo. Estar. Y no hacerse distraído. Si vos decís que vas a estar, ¿qué tenés que hacer? Estar. Si vos asumiste una responsabilidad delante de Dios y de tu iglesia, de tus pastores, ¿qué tenés que hacer? Cumplir. ¿Qué tenés que hacer? Cumplir. Si vos te comprometés en algo, ¿qué tenés que hacer? Responder a ese compromiso. Si te comprometiste con algo con tu iglesia, lo que tenés que hacer es cumplir. Porque de lo contrario hay incoherencia. Y entonces la incoherencia nos lleva a perder credibilidad y la gracia de Dios no puede fluir sobre nuestra vida. Si vos asumiste un compromiso, tenés que cumplir. Tenés que cumplir. Cuando hagamos las cosas como corresponde, entonces Dios va a traer gracia y favor delante de la gente. Pero necesitamos ser coherentes y unir lo que decimos con lo que hacemos y que ambas cosas digan lo mismo. Número 1, ¿cuál era? El valor de las disciplinas espirituales. Número 2, el valor de lo poco. Número 3, el valor de la lealtad. Número 4, el valor de la coherencia. 4 valores que nos van a ayudar a tener un 2026 de buen éxito. Amén. Yo quiero declarar esto en el nombre de Jesús. Me lo anoté acá para decirlo tal cual lo anoté. Si vos te ajustás, si nos ajustamos como iglesia a los valores del reino, a estos 4 que te mencioné, en 4 meses, Kisleu a Nisan, vamos a ver a Dios favoreciéndonos poderosamente. Sacá la cuenta. Febrero, marzo, abril, mayo. Amén. Yo lo creo. Vamos a empezar a ver en el mes de mayo brotes, muestras de que Dios ha estado escuchando nuestro clamor durante estos 4 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a decir esta mañana?
este mediodía al Señor: Señor, Dios mío, concédenos buen éxito. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.